La lluvia de peces en Irán se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales. Aunque para algunos pueda parecer extraño, este evento conocido como lluvia de peces es algo que ocurre en ciertas regiones del mundo. Y recientemente ha ocurrido en Yazug, una ciudad en la provincia de Boyen Ahmad al oeste de Irán. Lo que sucedió fue que se formó una tromba marina en el Golfo Pérsico, succionando los peces que se encontraban en la superficie del mar y luego lanzándolos en diferentes direcciones. El fenómeno de la lluvia de peces es poco común y ha sido reportado en varias partes del mundo a lo largo de la historia. Se refiere a la caída repentina y aparentemente inexplicable de peces y otros animales acuáticos desde el cielo, durante una tormenta o condiciones climáticas específicas. En el caso específico de Irán, han habido informes de lluvia de peces en algunas áreas del país. Sin embargo, las explicaciones científicas detrás de este fenómeno varían y pueden incluir factores como tornados o trombas marinas, transporte por aves y vientos fuertes asociados con tormentas y fenómenos atmosféricos. Es importante tener en cuenta que este fenómeno ocurre durante fuertes lluvias y aunque es algo natural, no es muy común. Ahora cambiamos de tema para hablar de la catástrofe que recuerda la devastación de la Amazonía y que ha golpeado al sur de Brasil con consecuencias desgarradoras. El gobierno brasileño encabezado por Lula ha señalado que la devastación de la Amazonía, ubicada en el norte del país y reconocida por albergar las mayores reservas de biodiversidad y agua del planeta, puede tener efectos devastadores en regiones distantes como la que está sucediendo ahora en Río Grande do Sul. Este desastre ambiental en el sur de Brasil, que ha dejado más de 200 casos fatales y desaparecidos, podría haberse evitado o al menos mitigado. Así lo afirmó el gobierno al hacer un balance de los estragos causados por las tormentas en el estado de Río Grande do Sul. La deforestación sistemática de la vasta región amazónica, que alberga 4,5 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes a la superficie de Argentina, Colombia y Venezuela juntas, ha provocado desequilibrios de enormes proporciones. El gobierno ha destacado que la modificación intencional del paisaje amazónico con la deforestación para la producción de soya o para la cría de ganado ha desencadenado desastres como lo que ocurrió en Río Grande do Sul en el extremo opuesto del país. Las intensas lluvias en esta provincia sureña han causado una tragedia con más de 85 casos fatales y más de 134 desaparecidos, mientras que 200.000 personas han debido abandonar sus hogares para refugiarse en los albergues públicos o ser acogidas por familiares cercanos. El gobierno brasileño ha priorizado el socorro a los ciudadanos cuyas viviendas están amenazadas por deslizamientos de tierra en la región serrana, así como el rescate de miles de residentes en la capital Porto Alegre rodeada por las aguas del río Guaíba. Se ha establecido medidas de emergencia, incluyendo la creación de un gabinete de crisis en Porto Alegre para coordinar la ayuda enviada desde Brasilia. Una vez controlada la situación, se planea restablecer los servicios básicos y reconstruir la infraestructura afectada. El presidente Lula da Silva ha visitado la provincia afectada en 2 ocasiones para supervisar personalmente la tragedia. Esta tragedia también ha puesto en relieve la tensión política en Brasil, especialmente en Río Grande do Sul. Ahora cambiamos de tema para hablar de la posesión del presidente ruso Vladimir Putin. La decisión de Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea de boicotear la ceremonia de investidura de Vladimir Putin para un nuevo mandato presidencial de 6 años en el Kremlin refleja un enfoque diplomático unificado en la respuesta a las acciones de Rusia en el escenario internacional, especialmente tras la invasión a gran escala de Ucrania hace más de 2 años. El portavoz del Departamento de Estados Unidos fue claro al afirmar que su país no enviará un representante a la toma de posición de Putin.
señalando la falta de reconocimiento de las elecciones como libres y justas en esta nación, aunque reconoce su posición como presidente de Rusia. En el caso de la Unión Europea, el embajador del bloque en Rusia tampoco estará presente en la ceremonia, alineándose con la mayoría de los Estados miembros que han optado por este boicot diplomático. Por otro lado, la decisión de enviar representantes de Francia y posiblemente de otros estados de la Unión Europea a la ceremonia ha generado cierta controversia y ha destacado la divergencia dentro del bloque en cuanto a la forma de abordar la relación con Rusia. En contraste, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su apoyo a Putin y su intención de continuar colaborando con él a lo que él llama un mundo multipolar, elogiando el liderazgo y la popularidad del mandatario ruso. La ceremonia de investidura de Putin se llevará a cabo en el Salón de San Andrés del Kremlin, marcando su quinto mandato como presidente de Rusia desde el año 2000. Esta decisión de boicotear por parte de Occidente coincide con la noticia de que Rusia llevará a cabo ejercicios con armas nucleares tácticas, lo que añade una capa adicional de tensión a las relaciones internacionales. Ahora cambiamos de tema para hablar de la intensa actividad solar observada el 5 de mayo, que según los pronósticos continuará hasta el 8 de mayo, potencialmente afectando las comunicaciones terrestres. Mientras la NASA se prepara para estudiar los efectos de estas tormentas solares en Marte, la Tierra también está en riesgo a pesar de su campo magnético protector. La Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica, a través de su Centro de Predicción del Clima Espacial, ha emitido una advertencia sobre la actividad intensa de llamaradas solares. Se pronostica que la región 3663 continuará generando llamaradas solares con posibilidad de que algunas alcancen la categoría X. Hasta el 8 de mayo se esperan que esas tormentas se intensifiquen. En resumen, las llamaradas solares previstas podrían tener repercusiones en las comunicaciones terrestres, según advierte la NOAA. Ahora cambiamos de tema y nos trasladamos a Israel, que ha comenzado a atacar objetivos en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, según informaron sus líderes este lunes. Esto sucedió después de que Hamás anunciara la aceptación de una propuesta del alto al fuego entre Egipto y Qatar. A pesar de ello, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que enviará negociadores para continuar las conversaciones sobre el acuerdo. Estas medidas diplomáticas arriesgadas y la política militar tensa dejaron un pequeño rayo de esperanza, aunque apenas perceptible, para un acuerdo que podría al menos tener una pausa en la guerra de 7 meses que ha devastado la franja de Gaza. Sin embargo, se mantiene pendiente una amenaza de un ataque a Rafah en las últimas horas, una medida que Estados Unidos se opone firmemente y que los grupos de ayuda advierten que sería desastrosa para los aproximadamente 1,4 millones de palestinos que residen allí. La aceptación repentina del acuerdo del alto al fuego por parte de Hamás llegó horas después de que Israel ordenara la evacuación de los palestinos de los barrios orientales de Rafah, indicando que una invasión era inminente. La oficina de Netanyahu señaló que la propuesta aceptada por Hamás estaba lejos de las demandas esenciales de Israel, pero aún así enviaría negociadores para continuar las conversaciones sobre el acuerdo. Al mismo tiempo, el ejército israelí anunció que estaba llevando a cabo ataques selectivos contra Hamás en el este de Rafah. Aunque la naturaleza de los ataques no se ha conocido de inmediato, esta medida podría tener como objetivo mantener la presión de la amenaza sobre Rafah mientras continúan las conversaciones. El presidente Joe Biden habló con el primer ministro Benjamín Netanyahu y reiteró las preocupaciones de Estados Unidos sobre una invasión a Rafah, diciendo que un alto al fuego era la mejor manera de proteger las vidas de los residentes israelíes. Durante su gira por la región la semana pasada, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken presionó a Hamás para que aceptara el acuerdo.
Sin embargo, Netanyahu y otros líderes israelíes han rechazado repentinamente esta compensación, prometiendo continuar con su campaña hasta que Hamás sea destruido. Israel dice que Rafah es el último bastión importante de Hamás en Gaza, y Netanyahu dijo el lunes que la ofensiva contra la ciudad era vital para garantizar que los militares no puedan reconstruir su capacidad militar. Lo cierto es que la inminente operación ha generado una alarma mundial. Las agencias de ayuda han advertido que una ofensiva provocará un aumento de casos fatales de civiles. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.